Gracias, Jesús. Ahí en donde está en casa, adora a Dios un momento. Así es Él. Él es bondadoso, amoroso. Abres camino. Señor, aunque no podamos ver, tú estás obrando. Ayúdame a cantar un momento. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dígaselo a Él. No pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tu sangre poderosa está sobre nuestras vidas. Que tú estás actuando, Señor, aunque nuestros ojos naturales no lo perciban. Nuestro espíritu sabe que tú estás haciendo la buena obra en nuestras vidas. Nuestro espíritu sabe que estás obrando de maneras sobrenaturales a favor de tus hijos, a favor de aquellos que te aman, a favor de aquellos que te buscan, que temprano te buscan. Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor. Les saludamos. Les mandamos un fuerte abrazo. Perdón que estoy trabado hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Gloria al Señor. Un saludo muy afectuoso. Que Dios esté haciendo la obra en ustedes y que los proteja y que los cubra y que trabaje en nuestra vida. Es uno de los deseos más grandes de mi corazón, que Dios siga trabajando. Porque cuando Él deja de trabajar, entonces ahora estás trabajando tú y va a ser en vano. Leyendo el libro de los Salmos, en el pasaje que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. No es el tema de hoy. Solo quería decirle que me agrada que Dios trabaje con nosotros. Cada vez que Dios trabaja con nosotros, dice la palabra que somos barro en sus manos. Y entonces Él comienza a moldearnos. Él te moldea con sus manos, moldea lo que tú eres, no solamente por fuera, por dentro. Y parece muy común decirlo de mi persona, pero es que estamos tan enfocados en un mundo natural que no nos damos cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Él quiere trabajar la forma en que tú percibes, gloria a Dios, el mundo espiritual. Él desea cambiar el carácter del hombre. Él desea cambiar los sentimientos y las emociones por principios firmes en Él. Porque cuando eso sucede, entonces Dios lo está trabajando de tal manera que cuando salga de esa rueda que el alfarero está moldeándolo, cuando salga de ahí, usted va a salir no como era, sino va a salir como una nueva creación de Dios. Y por eso la Escritura dice, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé usted, pero le digo a Dios: hazme nueva criatura, Señor. Hazme nuevo para que yo no cometa los errores de generaciones pasadas. Hazme nuevo para que yo no caiga en los gloria a Dios, en los tropiezos de mucha gente que cayó. Y Dios guarde el momento que lo podamos caer. La palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso soy consciente de lo que estoy diciendo. Nadie se puede sentir o decirse que está totalmente firme en un sentido, porque la firmeza te la da la fe en Dios, el Espíritu y la palabra. Si usted se asegura tener la palabra, el Espíritu, y se asegura tener la fe en Dios, usted va a estar firme. Pero no me refiero a esa firmeza, sino a alguien que dice: ya no necesito nada. Cuando alguien dice eso, está en peligro. Cuando alguien dice: yo ya no necesito de Dios, está en un peligro muy grave. Porque tarde que temprano el enemigo utiliza eso para hacerte orgulloso y que tú pienses que no necesitas de Dios. Pero por eso le digo al Señor: trabaja conmigo. Y cuando Dios termine la obra, voy a ver a alguien diferente.
meditando en el camino de Dios y meditando en la palabra, estando en su presencia, hay algo que Dios pone fuerte en mi corazón. Y el título de este mensaje es: no permitas que tu espíritu se apague. Otra vez se lo voy a decir: no permitas que tu espíritu se apague. La palabra en Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 declara y dice: estos estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Curioso que la palabra dice: no apaguen el espíritu y no desprecien las profecías. Pero la palabra está diciendo, el antecedente de este versículo dice que no estemos siempre alegres y orando, dando gracias a Dios. Es decir, permanezcan activos, gloria a Dios. Permanezcan activos delante del Señor, gloria al Señor. Permanezcan activos haciendo cosas, pero no solamente haciendo cualquier cosa, porque hay gente que hace cosas en un método y en una estructura, pero usted haga cosas que espiritualmente le enciendan su espíritu, gloria a Dios. Lo que está diciendo es: no solamente ocúpense de la iglesia, porque la iglesia no hay ahora. No está diciendo sirvan todos los días porque a través de su servicio le voy a bendecir. No. Está diciendo oren sin que pare su oración. Siempre estén alegres y den gracias a Dios en todas las cosas, porque esta es su voluntad. Si lee este versículo, la voluntad del Padre es que constantemente estés haciendo cosas que afecten tu espíritu y no solamente tu naturaleza humana. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre está sobrando. Yo quiero decirle que siempre Dios está obrando. Siempre Dios está trabajando. No descansa ni se duerme el que guarda a Israel. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador. La palabra dice: oren sin cesar y den gracias a Dios en todo y estén alegres, porque esta es la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios no es que tú permanezcas en tristeza, sino en alegría. La voluntad de Dios no es que pases el tiempo quejándote, sino que ores a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La buena voluntad de Dios es que vivas agradecido del día a día que Él te da. Gloria a Dios. Del día a día que Él te da, de la oportunidad que te da de vivir, de la oportunidad que te da de alabarle, de la oportunidad que te da de servirle. Gloria a Dios. Vivamos agradecidos siempre, gloria al Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Y la palabra dice: no apaguen el espíritu. Me bendice siempre poder adorar a Dios, pero lo más importante no solamente adorarle, sino que no apagues tu espíritu, porque puede haber gente adorando con el espíritu apagado. Puede haber gente haciendo iglesia, bueno, ahora no lo hace, pero puede haber gente haciendo iglesia con su espíritu apagado. Puede haber gente, escuche bien esto, interpretando una adoración. Puede haber gente predicando un mensaje y su espíritu apagado. Pero necesitamos que Dios encienda nuestro espíritu y decirle, como la palabra dice: Señor, no voy a permitir que mi espíritu se apague. Pero importante que la palabra de Dios dice: ni despreciéis, no desprecien las profecías. Gloria a Dios. Si alguien me escuchó, por favor, no apague su espíritu. No permita que se apague, pero tampoco desprecie las profecías. Tenemos un hombre de Dios que continuamente está conectado con él, y entonces escuchamos lo que el profeta está diciendo. No lo menosprecie. No menosprecie lo que Dios está diciendo a través del profeta, porque el profeta, gloria a Dios, escucha la voz de Dios, y el profeta nos advierte de las cosas que van a venir. El profeta nos marca una línea, gloria a Dios, en la cual debemos andar en el espíritu, porque a él se le revela el Señor. Aleluya. No apaguen el espíritu, ni menosprecien las profecías, porque llega un momento donde parece que todo lo haces, pero con un espíritu apagado. Necesitamos decirle a Dios: Señor, no apagues, o que no se apague mi espíritu. Le vuelvo a repetir este título: no permitas que tu espíritu se apague. Elí, dice la palabra, era un sacerdote. Es importante esto. Elí es un sacerdote de la casa de Dios. Él estaba ministrando la palabra. Él ministraba en la iglesia. Él servía a Dios. Pero escuche esto: pasa algo que parece ser que la gente no se da cuenta, pero mientras hace cosas y se ocupa de cosas, su espíritu se está apagando. ¿Cómo puede ser eso?
porque caíste lamentablemente en una mecánica. Quiero decirle algo. Hay matrimonios que han perdido, gloria a Dios, se han apagado. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque hay una rutina en ellos. Se levantan, comen juntos, se van a trabajar, regresan, están con los hijos, se duermen. ¿Y qué hay de nuevo en eso? Caen en una rutina. No digo que sea malo eso, pero en lo que están cayendo es que todo se ha apagado. No hay un deseo de ser mejor, no hay un deseo de buscar el agrado el uno del otro. Y disculpe si comienzo con algo tan sencillo, pero hay veces que la misma rutina hace que tu espíritu se apague. Porque hay gente que en Dios hace lo mismo, y hace lo mismo mecánicamente. Es más, hay quienes programan todo el horario del mes, todas las actividades de su mes, y comienzan a marchar sobre una mecánica, pero el espíritu se ha apagado. Eso puede pasarle a cualquiera cuando permiten que su espíritu se apague. Lo curioso es que Elí estaba sirviendo a Dios, pero lo había dejado de escuchar. La palabra de Dios dice que un pequeño joven llamado Samuel, ese pequeño joven estaba acompañando y sirviéndole a él, sirviendo a la casa de Dios. Pero pasa algo importante. La palabra de Dios dice que en esos tiempos la palabra escaseaba y no había palabra de Dios para los hombres. Pero había un joven que sí lo escuchaba, que estaba encendido en su espíritu. Pero había un sacerdote que ya no escuchaba la voz de Dios. La palabra describe de Samuel como un pequeño joven que estaba buscando a Dios, y Dios se le aparece por primera ocasión y le habla. Y él no entendía qué estaba pasando. No entendía por qué escuchaba esa voz, o si era su interior, o si era una fantasía. Pero él corre a Elí y le dice: oye, me han hablado, una voz se me presentó. Elí, como ya no escuchaba a Dios, como había caído en la mecánica, le dijo: ve y duérmete. Esto te lo imaginaste. Va por segunda vez: Elí, alguien me habló y me llamó por mi nombre. Fuiste tú. Le dice: no. Y él entiende algo. Él recuerda que cuando él estaba con el espíritu encendido, él también escuchaba a Dios. Recuerda que cuando él estaba encendido en el espíritu de Dios, lo escuchaba, lo percibía. Tal vez muchas veces le habló como: Elí, levántate. Pero en esta ocasión no le está escuchando. Pero el joven sí, y le dice: mira, cuando tú lo escuches vas a decirle: habla, que tu siervo oye. Heme aquí. Porque cuando alguien se le está apagando el espíritu, lo primero que pasa es que comienzas a dejar de escuchar a Dios. Yo no digo que Dios a veces no guarde silencio, porque créame que hay ocasiones en las que Dios guarda silencio, está tranquilo. No es una percepción muy fuerte, sino te mantienes en obediencia. Yo estoy diciendo que se ausentó totalmente de ti. Y hay gente que está en esa condición. Ya no escucha a Dios, lee su Biblia, piensa que no lo escucha. No ha tenido una percepción espiritual porque su espíritu se está apagando. Comienzas a perder. Cuando comienzas a apagar en tu espíritu, comienzas entonces a perder cierta afinidad espiritual que tenías para percibir a Dios, para percibir lo que está haciendo Dios. Es más, la palabra de Dios dice, gloria al Señor, en 1 Samuel capítulo 1 verso 13, que Ana estaba hablando en su corazón. Escucha esto bien. Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Escuche bien lo que el sacerdote ve, porque su espíritu estaba apagándose. Su espíritu se está apagando, y en lugar de ver una mujer afligida, lo que él mira es una mujer que está balbuceando. Y la tomó por ebria porque ya no tenía una percepción espiritual. Cuando el espíritu comienza a apagarse, tú ya no percibes las mismas cosas del espíritu.
Cuando el espíritu comienza a apagarse, tú ya no te das cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Cuando tu espíritu se está apagando, tú ya no adoras de la misma manera. Cuando tu espíritu se está apagando, como que usted ya no tiene interés en buscar a Dios. Cuando su espíritu se está apagando, como que no tiene deseo de leer su Biblia. Cuando su espíritu se apaga, como que ya no tiene la fuerza para ministrar en la casa de Dios. Cuando su espíritu se está apagando, como que usted pierde la fe para seguir luchando. Cuando su espíritu se está apagando, a veces no tiene deseos de buscar el mínimo esfuerzo, de hacer el mínimo esfuerzo para encontrarse con Dios. Pero cuando su espíritu se está apagando, ya no percibe. Lo más fuerte es que ya no percibes las cosas espirituales, sino solamente ves cosas naturales. A Elí le estaba pasando, ya no estaba viendo una mujer afligida con una necesidad para ayudarle a interceder. Él estaba viendo con sus ojos terrenales, enjuiciando a esa mujer. Veía una mujer como que estaba ebria. Veía una mujer como que no tenía que estar en la iglesia. Veía una mujer que estaba afligida y borracha. Y le dice: ve a digerir tu vino en otra parte. Ana estaba, note bien, Ana estaba orando en su corazón. Ella hablaba en su corazón. Ella no emitía sonido por su boca, pero el corazón hablaba muy fuerte a Dios. Ella estaba pidiendo un milagro. Creo que hay veces que podemos cerrar nuestros labios y abrir más nuestro corazón. Hay momentos donde a Dios le tiene que hablar nuestro corazón más que nuestros labios, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero los hipócritas y fariseos, les amaban ellos hablar en las plazas, amaban ellos orar en público para que la gente los viera, pero esa oración Dios no le escuchaba. Dios quería escuchar un corazón puro, un corazón que estaba deseoso del Señor Jesús, un corazón que estuviera deseoso de su presencia. Cuando alguien comienza a apagar su espíritu, crees que ya no es necesario el sacrificio y el altar. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Curiosamente, la gente que apaga su espíritu, se apaga en su espíritu, pierde esa afinidad o ese deseo hasta el significado de la palabra sacrificio y altar. ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó su vida? Señor, te la ofrezco mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: Padre, aquí está mi familia, te la entrego en sacrificio vivo? Esto es para ti, Señor. Te presento mis manos, te presento mis pies, te presento todo mi ser, Señor. Te presento mi voz, porque esto es un sacrificio para ti. Y tales sacrificios te agradan, porque estás buscando un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Y dice la palabra, muchos dicen sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Curiosamente, cuando el espíritu se está apagando, usted ya piensa que no es necesario el sacrificio ni el altar. Los pastores ya no hablan de sacrificio y no hablan de altar. Y si yo le digo que al nivel de sacrificio será el nivel de bendición, y si yo le digo que entre más usted se derrame en el altar, Dios lo va a fortalecer mucho más. Pero nos olvidamos de ciertas cosas. Pero esto es un síntoma de que usted se le está apagando el espíritu. Mi asunto no es juzgarlo. Mi intención no es que usted se sienta mal, sino que encontremos las armas espirituales para mantenernos encendidos en el espíritu. La palabra dice, Mateo capítulo 7 verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Porque cuando el espíritu se apaga, usted mira los defectos de los demás, pero nunca el suyo. Cuando tu espíritu se apaga, usted te está criticando lo que los demás hacen, está juzgando lo que otros pastores dicen. Es más, quiero dar un comentario sencillo. Mi postura, no se moleste, pero hay gente que está solamente viendo las redes para criticar al pastor que está predicando o no está predicando. Déjese de eso, porque hay gente que está predicando para personas que usted en su gracia no va a ministrarles nada. He entendido que muchos predican por contienda, otros predican por vanagloria, otros predican por competencia,
pero el nombre de Jesús está siendo predicado y debemos de dejar de pensar en los demás y pensar en qué tanto yo necesito a Dios. Por eso en este tiempo tenemos que pensar que Dios está metiendo su mano en nosotros y nos está cambiando, gloria a Dios, y Él nos está transformando y Él nos está haciendo nuevos. Si percibimos lo espiritual es porque algo ha encendido Dios en nosotros, pero si solamente nos paramos a juzgar a los demás, a lo que no hacen, a lo que hacen bien, a lo que hacen mal, perdone usted que le diga esto, pero su espíritu se está apagando. Elí simplemente veía lo que hacían los demás mal, pero ¿por qué no se le revela el pecado de sus hijos? ¿Por qué Elí critica a una mujer que está orando para que Dios le dé un hijo? ¿Por qué critica a la mujer que parece ebria? ¿Y por qué no critica a los hijos que están pecando? Porque su espíritu se ha apagado. Y cuando un espíritu se apaga, usted puede juzgar a todos menos a usted mismo. Quiero que sepa algo: el espíritu discierne las intenciones de tu corazón. El espíritu discierne los pensamientos que tienes hoy. Y le digo algo: déjese de eso y comienza a pedirle: Espíritu Santo, aviva con tu fuego mi espíritu. Gloria a Dios. Aviva con tu fuego mi espíritu. Levántame, Señor, que aunque no puedo reunirme, aunque no puedo ver, tú estás obrando en mí. Alguien pídaselo en su casa: Padre, avívanos, 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 Jesús. Avívanos, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos avive, que tu Espíritu Santo nos cubra, que tu Espíritu Santo nos haga cambiar, pero que no permanezcamos, Señor, apagados en nuestro espíritu. Padre Santo, juzgas a todos los demás, pero a ti mismo no te juzgas. No miras la viga que está en tu ojo. Una gran palabra que Jesús le dice: deja de andar mirando la paja que está en el ojo de tu hermano y ve la viga que está en el ojo tuyo. Porque a veces criticas errores pequeños, pero los grandes errores tú no los perdonas. No perdonas los pequeños errores, pero tú sí te perdonas los grandes pecados, Señor Jesús. Pero necesitamos en este tiempo no apagar nuestro espíritu. El enemigo sabe qué tan fuerte es cuando un espíritu se aviva. Porque cuando un espíritu estuvo avivado, hubo un gran levantamiento de hombres de Dios. Cuando Dios aviva el espíritu de un hombre, comienza a ejercer una influencia del reino a través de las personas. Y tengo una postura en estos tiempos que debemos ser gente que afecte positivamente a otros que no tienen a Dios. Si nuestro mensaje solamente llega a las cuatro paredes de nuestro hogar, si el mensaje solamente me sirve a mí, estamos muy perdidos, porque el mensaje es para traer luz en medio de las tinieblas y es sal en medio del insípido. Este mensaje tendrá que ser predicado a todo aquel que no le conoce, y usted tendrá que ser el medio para hablar este mensaje. Tenemos que entender que Dios, cuando aviva un espíritu, ese espíritu va a afectar a otros de manera positiva. Pero si tu espíritu está afectando de manera negativa a otros, el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo afecta de manera positiva a los demás. Y con esto estoy diciendo, con manera positiva, no se enganche con estas palabras. Porque cuando digo de manera positiva es cuando alguien está en crisis. Cuando tú hablas, el Espíritu Santo habla sobre ti o habla a través de ti. Tus palabras afectan para la bendición de esa persona. Y cualquier persona que esté alterada, le llega la paz del Espíritu Santo, porque el Espíritu afecta de manera positiva. Señor, yo no estoy diciendo que esto sea una ley, porque también el Espíritu Santo habló. Y habló para juicio. Y habló para destrucción. Te va a prevenir. Pero en este momento estoy hablando de una persona que está portando el fuego del Espíritu Santo, que está avivada. Siempre va a afectar de una manera positiva a aquellas personas que más lo necesitan. Seamos luz y seamos sal para este tiempo. Seamos una palabra de esperanza para aquel que lo necesita. Seamos una palabra de amor al que ha estado solo. Seamos una palabra de aliento al que ha estado temeroso de este virus. Seamos una palabra de ánimo para aquel cristiano que ha caído, gloria a Dios. Para aquel hijo de Dios que se ha apagado, seamos una palabra de ánimo a aquellos que estamos encendidos. Señor Jesús, tengo algunos puntitos y voy a ir adelante. Le doy la cita y avanzo, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer para estar avivado? La palabra de Dios recomienda algo. Dice, escuche bien, Timoteo 1:6 dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Pablo estaba en un momento donde, gloria a Dios, le impone las manos. Yo sé que ahora usted no puede ir a la iglesia y que le pongan manos.
Y soy muy celoso de eso. Celoso en el buen sentido. Porque yo soy responsable aún de no poner las manos con ligereza, pero Pablo lo hace. Y entonces es curioso que Pablo le pone a Timoteo las manos y algo le avivó. Pero usted puede ir y exponerse a la palabra del Espíritu Santo a través de hombres de Dios. Puede exponerse a esta palabra y decirle: Espíritu Santo, avívame. Que ese fuego me levante para pelear cada día por mi familia. Oh, gloria a Dios. Alguien que esté en su casa, dígale: Señor, avívame, Padre. Avívame, Señor. Aviva mi familia para que podamos buscarte temprano, de mañana, de tarde, de noche. Avívamos para que podamos estar bien en ese matrimonio. Avívamos para que este virus no pueda tocarnos. Avívanos para que podamos orar, buscar tu rostro, tu palabra. Avívanos para que nos paremos en este día malo frente a cualquier oposición y le digamos que se va a ir en el nombre de Jesús. Avívanos, Señor, para que en medio de este encierro podamos ver tu rostro y tu justicia. Avívanos para que en medio de este encierro podamos humillarnos contigo y encontrar tu presencia y encontrar tu palabra y ver tu rostro y tu gloria en nuestra vida. Avívanos, Señor. Avívanos, Padre. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces Timoteo está diciendo, Pablo a Timoteo dice: avívalo, es decisión tuya. Por eso una persona decide en qué nivel espiritual estar. Con todo el respeto, pero hay una demanda de tu espíritu. Oh, gloria a Dios, hacia el fuego del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese fuego que se avive, y esa decisión la tomas tú para bendición tuya. Gloria a Dios. Número 2, que hoy hagas para no caer, o que tu espíritu no caiga. Gloria al Señor Jesús. Quiero encontrar la palabra correcta. Para que tu espíritu no se apague, esa es la palabra correcta. Para que tu espíritu no se apague, tienes que avivar el fuego, el don de Dios. Avívalo. Ve al altar, humíllate. Que ese altar se ponga el fuego fuerte. Que hoy hagas más de lo que hiciste ayer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no puedes caer? O para que no caigas en el Señor, que no te apagues en tu espíritu. Para que usted no se apague en su espíritu, necesita hoy hacer más de lo que hiciste ayer. Si tú te la pasas haciendo lo mismo todos los días, le aseguro que usted se va a apagar. Cante la misma canción por una semana. Yo no estoy diciendo que no le ponga un cántico nuevo, ni que esté cantando el corazón. Caiga en la rutina. Y esa canción va a llegar el momento que ya no va a sonar para usted. Ya no le va a caer, porque está haciendo lo mismo. Cuando cae en lo mismo, se apaga. Usted tiene que hacer más que lo que hizo ayer. Y le tengo un versículo muy hermoso cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 17 verso 7, le dice: siervos inútiles somos. Padre, siervos inútiles somos cuando hacemos lo que se nos dijo. O sea, lo mismo. Hiciste lo que se te pidió, no hiciste más. Y por eso eres siervo inútil. ¿Qué pasa cuando haces siempre lo mismo? Ayer hiciste una cosa, hoy haces lo mismo que ayer. Por eso mucha gente está desesperada. Por eso mucha gente está con ansiedad. Por eso mucha gente está deprimida. Porque está haciendo lo mismo todos los días. Levantarse tarde, sentirse triste, no haciendo nada. Yo agradezco a Dios porque soy un hombre de Dios, pero yo también trabajo. Y en mi trabajo, aunque no estoy trabajando de lleno, estoy trabajando desde casa. Tengo un poco de tiempo, más tiempo, y agradezco a Dios por este tiempo. Yo no quiero hacer lo mismo que hice ayer. Quiero hacer un poco más de lo que hice ayer. Y mañana voy a hacer un poco más de lo que hice hoy. Y pasado voy a hacer un poco más de lo que... O sea, tenemos que creer por algo más que solamente el hoy. Si usted solamente hace las mismas cosas que hoy hizo, usted se va a apagar. Si usted ora el mismo minuto y el mismo versículo, se va a apagar. Necesita hoy leer uno, pero mañana 2 o 3 o 5. Que digo versículos, capítulos. Pero necesita hacer algo más para que su espíritu no se apague. Ahora, es importante. Esto nos va a salvar la vida. Salmo 119 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiero decirle, número 3, cultiva la lectura de la palabra. Yo no sé usted, pero si usted quiere conocer más de
de Dios, búsquelo en lo secreto, encuéntrese con Él. Pero también dedique tiempo y cultive la lectura de la palabra, porque es ahí donde su espíritu se va a avivar. No solamente va a encontrar promesa, va a encontrar muchas cosas como el juicio, como la justicia, como la soberanía, la misericordia, el pacto, gloria a Dios, porque la palabra dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quién lo va a enseñar? El Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo? A través de la palabra. La palabra te va a enseñar, te va a instruir. Gloria al Señor. Necesitamos leer la palabra para que nuestro espíritu se avive. En ocasiones me gusta leer los personajes de la Escritura, porque en ellos encuentro una semejanza con estos tiempos y recuerdo que Dios los ayudó, y así Dios nos va a ayudar a nosotros. Si cultivamos una lectura de la palabra, le aseguro que es difícil que su espíritu se apague. Es muy difícil cuando usted mantiene una lectura de la palabra. Número 4, es importante, quiero decirlo con el corazón más correcto, las palabras correctas: escucha a otros hombres de Dios y no solo a tu propia boca. ¿Cómo pues podemos avivar el fuego del Espíritu Santo y no dejar que se apague? Necesitamos escuchar a hombres de Dios y no solo a tu propia boca, porque hay gente que son expertos en escucharse a sí mismos, hablar y hablar y pensar que eres sabio. Y la palabra en Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Vives de tu opinión, vives de tu percepción, vives de lo que tú piensas, vives de lo que tú opinas, pero no de la boca de Dios, ni de los hombres de Dios. Como pastor tengo que escuchar hombres de Dios. Como discípulo tengo que escuchar a hombres de Dios, porque a través de ellos Dios nos habla. Yo sé que usted tiene Biblia, yo sé que usted tiene estudios en su casa, yo sé que tiene a su pastor YouTube, yo sé que tiene muchas cosas a su mano, pero es importante que el fuego se avive por escuchar a los hombres de Dios. Por algo Dios los puso para edificarnos, porque a ellos Dios se les revela, a ellos Dios trata, con ellos Dios trata, Dios trabaja y te imparten del Espíritu. Gloria a Dios. Es importante esto. A quienes están sobreviviendo solamente de pequeños fragmentos de palabras positivas, no, escuche la voz de Dios. Padre Santo, gracias Jesús. Ahora es importante, un punto más, humillarse delante de Dios. Y la palabra dice: y Él los exaltará. Humíllense. ¿Quieren estar avivados? Humíllense. ¿Quieren que su espíritu no se apague? Humíllense. Pero si yo estoy viendo que me apago y me apago y me apago y no me humillo, eso se llama altivez. Creyendo un carbón que puede tener calor propio. Parece que eres un carbón de toda una brasa. Algunos llaman una brasa un carbón. Estás tú en la parrilla y pensemos que somos pequeños carbones. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de que con Dios, dice la palabra, que el fuego del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y entonces cuando yo soy una brasa, un carbón, y me pego al fuego, ese fuego me va a avivar, ese fuego me va a encender, ese fuego va a permanecer vivo y el carbón te empieza a poner rojo. Pero le voy a decir algo: cuando ese carbón lo separa del fuego, cuando ese carbón se separa, entonces demuestra que no tiene fuego propio. Y nosotros no tenemos fuego propio. El fuego del Espíritu es del Espíritu. Y por eso tenemos que humillarnos, para que Dios no solamente nos exalte, porque muchos piensan en la exaltación. Yo primero pienso que Él me encienda. Humíllate delante de Dios para que Él te encienda, para que Él trabaje contigo. Y cuando Él te ve humillado, Dios atiende al humilde. Y curioso, se acerca a ti. Se acerca a ti. Se acerca a ti. Y cuando se acerca a ti, ¿qué pasa? Se enciende.
Padre Santo, qué importante es humillarnos delante de Dios. Esto es un consejo. Acabo de darle 2, 3, 4, 5 puntos importantes, pero este es un consejo para ustedes que están conectados. Un consejo persona a persona, corazón a corazón. Si usted siempre quiere estar avivado, nunca pienses que haces mucho. Porque cuando tú piensas que haces mucho y sientes que estás estás avivado porque haces mucho, el diablo es engañoso y te hace pensar que porque haces mucho tú estás avivado. Pero no es cierto. Hay gente que hace mucho pero está frío. Hay gente que habla mucho pero está fría. Nunca pienses que hace mucho. Un consejo de pastor: ni creas que lo haces mejor, porque cuando tú empiezas a gestar esos pensamientos, entra el orgullo a ti. Yo hago más que él, yo lo hago mejor que él. Y escuche, yo no sé cuántos altares hoy está adentro o están hablando más el orgullo que Jesús. Porque esos hombres, en lugar de encender su corazón y estar avivados, permitieron que el orgullo se metiera en ellos, haciéndolos pensar que ellos hacían mucho y lo hacían mejor que los demás. Consejo: no pienses que haces mucho y no pienses que lo haces mejor. Simplemente lo haces en tu gracia. Yo oro mejor que él, yo predico mejor, yo transmito mejor. Es erróneo usted, porque allí simplemente lo que está hablando es un espíritu apagado y un ego muy grande. Último, hay algo que en lo personal yo le llamo una demanda del Espíritu de Dios. Porque el que deja de querer más del Espíritu se apaga. Llega un momento donde hay gente que sabe mucho, hay gente que ha hecho grandes hazañas, hay gente que piensa que ya no necesitan de Dios por lo que saben, por lo que han logrado. Pero creo que en estos tiempos, para estar avivado, necesitamos una demanda del Espíritu de Dios. Cada día demandar algo nuevo. Yo creo que la vida en Cristo nunca se queda en un estado, porque la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y si eso dice la Biblia, quiere decir que tu vida espiritual y el fuego del Espíritu va creciendo en ti. Eso no implica que tú estés en casa y dejes de crecer. Eso no implica que estés en casa y estés apagado. Jamás. Nadie se me sienta desanimado ni apagado en el Espíritu, porque aún en tu casa el Espíritu Santo tú le puedes pedir en esta hora: gloria a Dios, ayúdeme en su casa, ayúdeme un momento, ayúdeme a decirle: Espíritu Santo, ven Señor, lléname de ti, Padre. Pongan una demanda al Espíritu, diga: Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú avives nuestro espíritu. Clámelo en su casa, clámelo en su hogar, clámelo en su hogar. Dígale: Señor, envía tu Espíritu Santo que me llene, dame más, Señor. Dame más de ti, Jesús, dame más de ti, Padre. Danos más, Señor. Danos más de tu Espíritu. Danos más de tu Espíritu. Avívalo, Señor. Aviva toda persona que ha estado apagada. Aviva toda persona, todo creyente que se ha sentido menguado en el Espíritu. Fortalécele, Padre, ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántale, Señor. Levántale, Jesús.
Levántale, Señor. Padre celestial, aunque no pueda ver, dígale, aunque no pueda ver, Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. siempre estás. Siempre Gracias, estás Jesús. sobrando. Ahí donde está, Padre, pido que tu Espíritu Santo avive el fuego. El fuego no está condicionado a la situación, porque Moisés estaba tan encendido y el pueblo estaba esclavo. Porque Josué veía las murallas, pero él estaba gritando por Jehová de los ejércitos. Porque Gedeón estaba con miedo del ejército contrario, pero él estaba, Señor, creyéndolo. El fuego no está condicionado a las circunstancias, porque entonces si las circunstancias dominan el fuego o regulan el fuego en mí, yo soy una persona emocional y sentimental. Pero si en mí está el fuego, no importa qué circunstancia esté viviendo, yo me paro firme en la roca y yo digo, Señor, algo vas a hacer en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en tu iglesia, la iglesia del reino, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Padre, el fuego no lo va a limitar o no lo va a controlar las circunstancias. Al contrario, cuando una persona en su espíritu está avivada, se vuelve una persona que afecta a otros, que afecta a este mundo, que afecta, Señor, los pensamientos de otros para bien. Eso es el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, sean bendecidos todos aquellos que están conectados. Voy a leer este versículo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu y no desprecien la profecía. Gracias por estar conectados, les amo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Aleluya. Gracias.